Miren la losa con la cual está construida casi toda la casa. Nuestra aventura del día de hoy comienza justamente en la avenida Salvador Allende, perteneciente al municipio Plaza de la Revolución en La Habana. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espérense, déjenme hablar bajito porque aproveché que la casa estuvo vacía, está vacía, para que después estén diciendo, no, porque Jonathan está haciendo esto, está haciendo aquello. Para aquellos que no me conocen, me presento, yo soy Jonix y le doy la bienvenida a un nuevo video. Los pongo en contexto. Si no estuvieron pendientes a todo lo que estuve publicando en estos días en la pestaña de comunidad o a mi Instagram, muchos de ustedes no sabrán que yo ahora mismo formo parte de la campaña de vacunación, porque sí, aquí en Cuba ya se está vacunando. Y yo como profesional de la salud me toca por la libreta, ustedes saben, formar parte de todo este proceso de vacunar a toda la población para que este puto virus ya se acabe. El lugar que nos asignaron para vacunar a la población que nos tocaba, lo vi súper interesante porque es una de estas casas súper antiguas del tiempo de antes. Y ustedes saben que todas las cosas que están aquí en Cuba o en La Habana, desde tiempos memorables, tienen su historia. Así que me pareció súper interesante hacerles tipo como un room tour de toda la casa, hablar un poco sobre su historia porque recopilé alguna información interesante del lugar. Y nada, espero que les guste. Así que acomódense, disfruten del video hasta el final. Y no los demoro más. Venga esa intro. Goes. Esta fue una de las cosas que más me llamó la atención de esta casa. Primero, estas pinturas antiguas. Disculpen que repita antiguos tantas veces. Y segundo, esto que viene siendo como una especie de fuente. En algún momento habrá caído agua por esa fuente, por ese león. Tienen la boca ahí y supongo que por ahí en algún momento haya salido agua. Pero realmente son cosas que se ven muy pero muy poco aquí en Cuba. Fíjense si todo acá en Cuba tiene su historia. Les cuento, tuve como que unas palabras, tipo como una entrevista con el señor que está a cargo de todo esto, y me dijo que esta casa fue construida por allá por el año 1929 y formaba parte de una condesa. Las fotos que les mostré es la foto de la condesa con su marido, que vinieron aquí a Cuba, a La Habana, a construir esta casa. Y pasa el tiempo y los descendientes de esta familia deciden construir arriba y la parte de atrás de esta casa, que era donde vivía su criada. Por razones X que el señor no me supo explicar, esta familia abandona dicha casa y ya la criada se apodera tanto de la parte de atrás de la casa como de la casa entera. No queremos irrumpir en la privacidad de las personas, pero básicamente esto es lo que hay detrás de esta casa de abuelos. Y me llamó la atención esta estatua. Saben, aquí como que casi todas las casas tienen algo colonial. Y miren estos barrotes. Son algo muy antiguo. Por otra parte, miren la losa con la cual está construida casi toda la casa. Una losa muy antigua, como pueden ver, y lleva muchos años así. También quiero detenerme en las losas que hay en el piso. Verdaderamente ya en las casas de ahora, saben, actuales aquí en Cuba, ya la losa es como, saben, como que de un granulado, algo más moderno. Esto verdaderamente nunca lo había visto. Miren el diseño de las losas del piso. Diseño que se lleva muchos años sin verse. Y yo en lo personal nunca lo había visto. Estas losas sí tienen pinta de ser de, saben, de triunfo de la revolución, algo así.
Saben, también me contó algo muy pero muy interesante. Él alega que muchas personas a lo largo de los años han venido a comprar estas losas y han ofrecido mucho pero mucho dinero. Así que saquen un cálculo, imagínense cuánto puede costar una de estas losas. Si ustedes saben de arquitectura y de cosas antiguas, antigüedades y tal, pueden comentar ahí abajo en los comentarios qué valor puede tener estas losas para que vengan tantas personas acá a ofrecer dinero para comprarlas. Fíjense si esta casa es inmensa. Les estoy mostrando aquí lo que supuestamente fue el cuarto donde dormía la condesa. Es un cuarto inmenso con losas obviamente extrañas que nunca había visto en mi vida. Y miren este espejo que también parece que lleva mucho tiempo acá. Las ventanas que son típicas de las ventanas de tiempo de antes. Y verdaderamente la casa está inmensa, gigante. El señor, esta casa ha recibido tantas ocupaciones que imagínense que después de todo lo que les conté pasó a ser, digamos, tipo una residencia para ocupar y acoger a todos aquellos médicos que venían del extranjero acá a Cuba a prestar servicios. Luego se convirtió en una escuela de enfermería y finalmente en el año 2015 es que pasa a ser la casa de abuelos como se conoce actualmente. Obvien las otras cosas, pero miren el acabado de este mueble. Supongo yo que sea tipo como algo para guardar cubiertos o algo así. Miren el diseño. Voy a acercarlo un poco para que lo vean. Debe ser un estante. No sé qué. Me da pena abrirlo porque no estoy en una casa mía. Pero debe ser algo, bueno, ahí dice biblioteca. Supongo que eso esté lleno de libros o algo así. Algunos de ustedes sabrán de qué será este escudo. Si saben si es de un país en específico o algo, me gustaría que me lo pusieran ahí abajo en los comentarios, pero yo ni idea. A ver, miren, yo no sé mucho de arquitectura, de diseño, me gusta un poquitico, en un futuro, ¿saben? Me gustaría diseñar mi propia casa, pero sacando conclusiones después de estar tantos días mirando las mismas paredes, el diseño arquitectónico de la casa está algo raro, porque es como una liga entre, no sé, diseño árabe, español, marroquí, italiano, como ustedes lo pueden haber visto. Algo raro, algo muy raro, pero al mismo tiempo interesante, exclusivo, atractivo, especial y único. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Sí, no estoy en esa casa, ya estoy en la mía. Tenía miedo que empezara a llover, ya se estaba nublando y dije, déjame correr y irme a mi casa antes me coge el agua porque no tengo sombrilla. Verdaderamente espero que les haya gustado. Es algo que no se ve todos los días, ¿saben? Una casa tan viejita y tan cuidadita, no como todas aquellas que se encuentran por ahí, por La Habana cayéndose. Ahí lo que había era una condesa, así que el dinero, el glamour y todo lo demás estaba más que garantizado. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Yonix y esto es Dose. ¡Chao!